La tecnología con el ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Señor ministro, le saludamos desde el estudio central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar e informar sobre todo a la ciudadanía respecto de lo que significa el trabajo desde esta cartera de Estado en torno a la atención a grupos vulnerables. Pero por la coyuntura, señor ministro, quiero empezar consultándole cuál es su opinión en torno a las revelaciones el día de ayer del periodista Anderson Boscan en la comisión multipartidista que investiga el denominado caso Padrino, ahora Encuentro, que involucra al presidente y familiares en una aparente trama de corrupción y que hay documentos, hay audios que aparentemente dan fidelidad y confirman esta trama de corrupción. ¿Cuál es su criterio en torno a este tema, ministro? Buenos días. Buenos días, Jorge. Ramiro, efectivamente creo que al ser parte del gobierno nacional, del gobierno del Ecuador, que lo lidera el presidente Lasso, yo ni de lejos podría rehuir, inclusive enmarcado en una invitación a hacer una entrevista en materia de política social sobre los temas de coyuntura política. Usted bien lo ha citado, política. Yo soy muy respetuoso de la libertad de expresión y sobre todo del periodismo investigativo que este gobierno, el del presidente Lasso, ha fomentado, ha defendido y además lo ha hecho con hechos concretos como botar al tacho de la basura una ley mordaza que a ustedes, a los medios de comunicación, coartaba la posibilidad de hacer lo que hoy se hace, sin perjuicio de que eso pueda ser refrendado, validado, sentenciado, ejecutado, judicializado por las instancias correspondientes. Creo que el gobierno del Ecuador, el presidente ha manifestado de manera clara y concisa de que damos toda la apertura para que las investigaciones acorde a las realidades y denuncias que se hacen, se las den. Mire usted, el presidente en días pasados, concretamente el día 7 de febrero, si mal no recuerdo, el presidente hizo una denuncia también muy fuerte con respecto a las actitudes de fiscales y jueces. Ojalá esa misma celeridad con la que se investigan denuncias periodísticas también se la dé cuando un presidente de la República así lo manifiesta. Sin perjuicio de ello, Jorge, nosotros estamos claros de que eso que ha planteado el periodista debe ser investigado y debe ser sobre todo contrastado y verificado lo que ahí se manifiesta, porque usted y yo podemos hacer probablemente un Big Bang de lo que usted aprecia y de lo que yo veo, ¿no? Ahí vi una cantidad de transcripciones que son producto de un informe policial, dicho sea de paso, archivado. Y además de ese informe policial archivado, supuestamente confidencial, ¿no? Y sin embargo, y sin perjuicio de aquello lo que significa la relatoría del medio de comunicación, a quien respeto, reitero, yo no estoy desestimando que se haga periodismo. Lo que no se puede hacer es afirmaciones sobre relatos y documentos que solo dicen aquello, relatar. Cuando esto de aquí se pruebe en estricto rigor de ley y existe un caso en el marco de la justicia, de la fiscalía, de los jueces pertinentes, créame que seremos los primeros en reconocer y los primeros en actuar. Sin perjuicio de ello, hoy existe argumentaciones. ¿O usted tiene una apreciación distinta, Jorge? Ministro, usted acaba de decir que ese informe de la policía fue archivado y cosa contraria dice el señor Boscan de la Posta que fue un informe escondido, que lo que quisieron eliminar, es decir, que usted también conocía ese informe. No, en absoluto. Yo estoy relatando sobre los informes y documentos que presentan en este portal público, ¿no? Yo no he tenido ni siquiera acercamiento con una realidad de esta magnitud. Insisto, habrá que ver qué es lo que sucede. Según un asambleísta, y déjeme le verifico de manera inmediata, según un asambleísta, si no estoy mal, Cordero, manifiesta lo que le acabo de transmitir, es decir, que fue solicitado por la Fiscalía el archivo y un juez así lo ordenó. Eso es un tema, lo último que conozco en términos de información periodística, de información de redes, de información noticiosa, para llamarlo así. Pero a fondo tiene que ser investigado. ¿Por quién? Por la Fiscalía General del Estado. Tiene que ser evaluado, profundizado y sobre todo, mi querido Jorge, ratificado, que las denuncias tengan asidero de carácter judicial.
Porque, mire, los medios de comunicación, yo voy a decir y haciendo una analogía entre aquella frase que dice el papel aguanta todo, yo diría el micrófono aguanta todo también. Y en el marco de una libertad de expresión en donde existe aquella sustentada y garantizada por este gobierno, el marco de las opiniones, percepciones es infinito y por lo tanto, así como se percibe y se opina, yo también estoy percibiendo y opinando sobre lo que usted me ha planteado. En principio, le debo mencionar que es una relatoría, es una documentación que sale a la luz pública, entre comillas, ¿no? En base a un informe que dice haber sido archivado. Voy a poner esa eventualidad porque no lo puedo afirmar, ¿no? Y además de ello, una relatoría que efectivamente involucra a una supuesta mafia albanesa. Yo me pongo a pensar también en muchos elementos, ¿no? Yo creo que deberíamos seguir profundizando en el sistema de narcotráfico que rodea al Ecuador, el cártel de Sinaloa, todos los otros sectores delincuenciales que no están siendo tratados y que sí hemos tratados del gobierno también. Acá existe una opinión y una suposición de la existencia de una ilegalidad que aún no es probada, que ni siquiera es probada, o usted sabe que ha sido probada la existencia de una mafia como tal, y si es que la existe, sería penoso, gravísimo para el Ecuador, pero yo en los principios no puedo decir, sí, garantizado. Lo que sí todo el mundo sabe, la existencia de un cartel como el de Sinaloa, o no lo conocemos. Perfecto. Todo el mundo sabe que existe un marco del narcotráfico alrededor del país que ha venido haciéndole daño, mella, y son producto de las acciones perversas y de delincuencia organizada que existe en el país, sí lo sabemos. Ahí estamos apuntando como gobierno. Allá y hacia una minería informal estamos apuntando como gobierno, como enemigos de la paz del Estado. Hacia allá. Lo otro es relatoría, mi estimado Jorge. Ok, era importante conocer el criterio del ministro que es parte del gabinete del presidente Lasso en torno a este tema que genera debate nacional. Paso ahora sí a la información que tiene la cartera de Estado con respecto a la atención a los grupos vulnerables. ¿Cómo está este segmento atendido por parte del gobierno, señor ministro? Bueno, ha sido parte también del debate, ¿no? Yo creo que en días pasados tuve, reitero, un debate con actores a los que me predispongo de manera permanente con ustedes, estimado Ramiro, Jorge, para cuando ustedes gusten y en base a ese requerimiento de la ciudadanía se pongan puntos de vista con quienes ustedes crean pertinente para manejar un debate de altura con respecto a la política social, que también ha sido criticada por la oposición, y bienvenido, porque la crítica alimenta la democracia. La oposición también garantiza una sana democracia, pero así como se garantiza la opinión en negativo, qué bueno que tengamos espacio para contarle. Por ejemplo, que nosotros hemos generado la mayor inversión en política social de la historia institucional del MIES. El año pasado cerramos en $1.711 millones para dar una atención a más de 1.905.000 núcleos familiares. En este año, a pesar de la asignación presupuestaria original, que es de 1.664, ayer le informaba al presidente que concluiremos el año 2023, el año fiscal, con una asignación no menor, escúchese bien, a $1.760 millones, que permitirá, entre otras cosas, por ejemplo, duplicar el número de beneficiarios del bono Infancia Futuro. Este bono que permite dar una cobertura a madres gestantes de niños, madres gestantes y madres de niños de 0 a 45 días para combatir algo que jamás se discutió en el país con la profundidad que hoy se lo hace desde la cabeza del gobierno del Ecuador, el propio presidente Lasso, que es la disminución de la desnutrición crónica infantil. Siendo un programa fundamental, Jorge, Ramiro, fundamental para el futuro del país, no es popular, pero nosotros continuamos con ello, dándole prelación. En días pasados me decía un colega periodista suya, ministro, pero ¿en qué se han equivocado? Porque supongo lo hayan hecho. Dije, sí, porque quizás somos un gobierno que haciendo mucho informamos poco. Somos un gobierno que tiene mucho para presentarle, y le voy nombrando, si con usted queremos compartir, tanto en materia política como en materia económica como en materia social. Incrementamos el salario mensual unificado, que fue un compromiso de campaña electoral. ¿Lo hemos hecho? Sí.
Hemos puesto en el mercado de la base productiva, de la pirámide productiva del Ecuador, en aquellos sectores que son del sector agrícola, artesanal, vulnerables, de pobreza y pobreza extrema, en 80,000 personas en el país, casi 170 millones de dólares a través de Ban Ecuador en el crédito 1x30, el crédito más barato del mundo, en donde el Estado subsidia alrededor del 15% de interés anual, lo cual significa que es un verdadero subsidio, no aquellos en los cuales teníamos una compañía aérea que generaba pérdidas mensuales y quienes subsidiábamos, los ecuatorianos. Hoy, ese subsidio que es coherente va hacia los sectores vulnerables. Hemos construido 16 unidades educativas, inició el programa Medicina Cerca y así podría irles citando una gran cantidad. Señor ministro, pero también es tiempo de empezar, y a propósito del inicio del año, ¿no? Evaluar cuántas personas han salido ya de ser parte de la entrega de los bonos, de los subsidios, porque de lo contrario va a ser un saco sin fondo, ¿no? Porque luego el presupuesto no va a alcanzar. ¿Cómo se está aprovechando también de estos proyectos para efectivamente sacar de la vulnerabilidad, sacar de la pobreza extrema a tantos miles de ecuatorianos? Qué gusto lo que me ha mencionado, mi estimado Ramiro. A ver, vamos por partes. Según el INEC, ¿no? Que no es poca cosa, porque yo decía en días pasados, el INEC es importantísimo para la oposición cuando en enero del 2022 manifestó que ha habido una caída del empleo, ¿no? Y tomaban información del INEC, la oposición, y decía, miren, el INEC manifiesta de que ha caído el empleo en tantos puntos porcentuales. Ahora el INEC manifiesta que hemos crecido en 530,000 nuevos empleos adecuados, y dice, es que es el INEC. ¿De acuerdo? Segundo, el propio INEC, de acuerdo a una metodología de la propia Organización Internacional del Trabajo, validada hace más de 12 años y que se viene renovando, actualizando, es la que nos informa de manera permanente en materia laboral. Segundo, tenemos una caída de la pobreza de mayo 2021, escúchese bien, ¿no? Mayo 2021, en donde recibimos del país con el 32%, hoy tenemos 25%. Pobreza extrema, 14.7 en mayo 2021, hoy a la fecha, a enero 2023, 8.2%. Por lo tanto, sí ha existido pues un desarrollo económico y concomitantemente una disminución de la pobreza y pobreza extrema. ¿Qué viene con ello? Una gran cantidad de ajustes. Ajustes como, por ejemplo, lo que usted menciona, Ramiro, en el que se genere una actualización de la base de datos de los beneficiarios de los bonos. Producto de aquello se genera una serie de exclusiones que sí las existe, pero también inclusiones de personas que están en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema. Y eso me ha llevado a la Asamblea en contadas ocasiones a que le digan, ¿por qué ha salido este grupo de gente? Porque están fuera del rango ya acorde a las mediciones del registro social. Entonces, bajamos la pobreza extrema, generamos una actualización y por ambos lados nos golpean los sectores legislativos. En este contexto estamos dispuestos e informado. Un buen asambleísta, bueno, no sé si tan buen asambleísta, pero me decía, ministro, usted está incumpliendo. Le decía, no, asambleísta, el que quiere que incumpla mis funciones es usted. Perfecto. Señor ministro, con esos datos me voy a quedar porque lamentablemente hasta se me terminó el tiempo. Le agradezco mucho por su tiempo también, ministro. Buen día. Jorge, siempre a las órdenes y cuando gusten podemos discutir. Okay. Me sigo